pues gracias a Dios porque estamos, ¿verdad? Hemos concluido esta oración. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que Dios es muy misericordioso? ¿Verdad que Él nos ama? Amén. Aleluya, dale un aplauso a tu Señor. Aleluya, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor. Te pedimos, Padre, por todos aquellos y aquellas, Señor, que puedan mirar esta transmisión, Padre. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros y los que nos están escuchando, Padre. Si alguien está enfermo, de cual sea la enfermedad, Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para libertar, porque Dios en su palabra no especifica la clase de enfermedad que Él puede sanar. Dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías capítulo 53. Él llevó nuestras enfermedades, sanó nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren nomás cuánto potencial tenemos en la Escritura, ¿verdad? Para tomar de ahí ese alimento y que tú y yo podamos ser poderosos en fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Ser poderosos en fe, porque de eso se trata, mis amados hermanos. De eso se trata. Con ese fin el Señor te llamó. Con ese fin el Señor te llamó, nos llamó a la iglesia para que le conociésemos, para que tomásemos de Él el poder, tomáramos de Él la autoridad contra las enfermedades, contra los demonios. Aleluya, cual sea, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Todo lo que quisiéramos, dice el Señor, creyendo lo vamos a recibir, pero ¿cómo? Dice, si hacéis todo lo que os mando, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Les dijo el Señor a los discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, ¿verdad? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Ahorita en estos tiempos hay mucha necesidad, tenemos mucha necesidad y solamente tenemos que voltear nuestra mirada al cielo y reconocer a ese maravilloso y precioso Dios que vino a la tierra hace 2000 años para darse a conocer a sus hijos, a sus hijas, con el plan divino que Él tenía antes de la fundación del mundo. Aleluya. Ese plan maravilloso y glorioso lo manifestó en el tiempo de su venida. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Aleluya. Dale un aplauso a tu Señor. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Se llama Jesucristo, el Señor. Aleluya. En hebreo, Yahshua HaMashiach Adonai. Jesucristo el Señor. Bueno, pues es un placer, ¿verdad?, para nosotros el poder transmitir una palabra profética, una palabra que traiga vida, que traiga salud a tu corazón y a mi corazón, que pueda esta palabra abrirnos los ojos espirituales, los ojos, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros abramos. ¿Bien? Y solamente la palabra profética revelada por medio del Espíritu Santo, nosotros podremos entender. Como ya os lo he dicho antes, ¿verdad? Seguimos siendo repetitivos en este aspecto de decir, ¿verdad?, que la palabra es espiritual, es profética y es simbólica. Entonces necesitamos el texto revelado, amén, para nuestra vida, para poder sacar esos tesoros que están escondidos en la palabra de Dios y aplicárnoslos nosotros mismos. Nosotros no fuimos llamados para aplicarle a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Fuimos llamados para expresar y proclamar el Evangelio eterno. Pero los primeros que tenemos que recibir esos tesoros en nuestra vida somos nosotros. Amén. Por lo tanto, ¿quiénes son responsables? ¿Quiénes somos responsables de alcanzar esos tesoros? Tú y yo. Amén. Nosotros mismos somos responsables. Entonces ahorita vamos a hablar de un texto, ¿verdad?, aparentemente muy simple, muy sencillo,
Muchos dicen, es que yo ya me sé ese texto, yo ya lo he leído muchísimas veces y ¿verdad? Y ya me lo sé de memoria, está en San Mateo capítulo 24, sí, el fin del mundo. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí está, se encuentra en San Mateo capítulo 24, versículo 3. Fíjense bien, vamos a poner atención los que estamos aquí, por favor. Vamos a poner atención, porque estas perlas solamente los santos las reciben. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la palabra, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque no sea que se devuelvan y las pisoteen. Estas perlas son para los santos, los que no se devuelven y las pisotean como los cerdos. Amén. Los hijos de Dios somos especiales y recibimos la palabra de Dios. Entonces es tan importante que tú, ¿verdad? Mi familia que estamos aquí, que son convertidos a Cristo, y los que nos están oyendo a través de esta transmisión, que pongamos atención a la palabra del Señor. Amén. Que no la eches en saco roto. Amén. Vamos a empezar a leer. Vamos a ser muy breves porque es día, ¿verdad?, de oración. Pero vamos a tratar de expresar algo, lo que el Espíritu Santo nos traiga a colación, ¿verdad?, haciendo referencia a este texto. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos se trompezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y grandes señales, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si te dijere: mirad, está en el desierto, no les creas. O mirad, está en los aposentos, no les creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y sigue diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pues miren, esta escritura, ¿verdad?, ha sido muy polémica, ¿verdad? Encontramos miles de razonamientos personales, ¿verdad?, de hombres y mujeres que han interpretado. No estamos para señalar a nadie, amén, sino que estamos para analizar, pero tenemos que poner las dos caras, amén, para poder entender. Entonces, las han interpretado de una manera, de otra manera, pero resulta que nosotros no podemos hacer una eisegesis personal. Tenemos que analizar el texto, ¿verdad?, estudiar la palabra del Señor con el contexto y el antitexto, ¿verdad? Porque la palabra en sí connota desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces nosotros lo que podemos hacer es pedirle a Dios la revelación del texto y estudiar la palabra de Dios. No podemos hacer de la palabra una interpretación personal, porque dice la misma palabra que ninguna de las escrituras es de interpretación personal. No podemos interpretar la palabra personalmente, porque eso sería una eisegesis. ¿Amén? Tenemos que pedirle al Señor que nos revele el texto a través de su Espíritu Santo, a través de la consagración, y estudiar, escudriñar las escrituras, porque os parece, dijo el maestro, que en ellas tenemos la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria al Señor, ¿verdad que así es? Entonces, como les dije, ¿verdad?, hay varias interpretaciones, pero la palabra se interpreta sola. El texto solamente hay que escudriñar, hay que escarbar. En esta ocasión, ¿verdad?, nos habla también en términos escatológicos, ¿verdad? Aquí nos está hablando del día del fin. Tenemos que escudriñar, ¿verdad?, los tiempos, el fin, cómo va a pasar, en qué tiempo, antes o después, qué va a pasar con nosotros, ¿verdad?, cuando muramos, qué va a ocurrir cuando despertemos, cuando nos resuciten. Amén. Entonces aquí hay una escatología, gloria al Señor, que tenemos que poner mucha atención a la palabra de Dios. Amén. Entonces fíjense bien, vinieron los discípulos, aleluya. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Óiganme, tanto escuchar ellos que iba a regresar por segunda vez, porque ya había venido. Toma en cuenta esto, ¿ve? Ya él estaba presente en su primera venida, el Mashiach, los que creyeron en él. Pero el Señor les hablaba de una segunda venida, no les estaba hablando de una tercera venida, ¿verdad? No podemos dejar de hablar, ¿verdad?, de las cosas que están mal, porque todo está vinculado. No como dice el futurista, ¿verdad? Dice que habrá un retrocedimiento del Señor para atrás
y va a durar 7 años escondido y después va a venir a aparecer allá en Jerusalén, ¿verdad? Y va a traer a los santos con él. No, mi amado, hay que escudriñar la palabra de Dios. Entonces, aquí habla de una segunda venida, no habla de una tercera venida, habla de una segunda venida solamente. Es lo que podemos escudriñar en toda la palabra de Dios. El texto, ¿verdad?, no nos revela ni nos relata literalmente, escrituralmente, no nos relata nada de que es una tercera venida. Aquí está hablando de una segunda venida. Y los discípulos, ¿verdad?, se sintieron un poco, ¿verdad?, incómodos para preguntarle al Señor, bueno, pues, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin. Qué bueno que le preguntaron, porque para nosotros ese texto nos trae luz para entender, amén, esta escatología. Entonces, les dijo el Señor y ya les relató el fin de los tiempos. Pero si te das cuenta, mi amado hermano, que el Señor aquí en esta escritura de Mateo 24 está hablando de 2 tribulaciones. Y yo quiero que pongas mucha atención, porque el futurista, ¿verdad?, los que creen en el futurismo quiere decir en el futuro, aplican todo el texto de 24, lo aplican, y ahí es donde ellos se confunden, porque hay 2 tribulaciones aquí escondidas, amén, que tenemos que escarbar, tenemos que sacar la revelación de lo que Dios les dijo. El Mashiach les dijo a sus discípulos. Fíjense bien, miren, les voy a marcar hasta dónde, porque te voy a decir, permítanme, voy a decir algo. Mira, la palabra de Dios es como una ecuación. Nunca el Señor nos va a traer, ¿verdad? Sí, la palabra nos habla, ¿verdad? Lo básico, nos habla que hasta un niño de 5, de 6 años, ¿verdad?, la pueda entender. Pero para entender escatología, amén, profundidad, misterios en la palabra, se necesita la revelación del texto. Porque aquí aparentemente, ¿verdad?, como una ecuación, tenemos que escudriñar si realmente es una tribulación o son 2 tribulaciones. ¿Es una o son 2 tribulaciones? Aquí a mí me revela el Señor que hay 2 tribulaciones. La primera ya pasó. En los tiempos, cuando Dios les está diciendo a los discípulos que iba a haber que tuvieran cuidado, les dice, fíjense bien, les dice, respondiendo Jesús les dijo a ellos en tiempo presente, amén, tiempo presente, hasta los 70 años después de Cristo, amén. Todo ese tiempo la iglesia, los discípulos, los apóstoles, hasta la cruz, la iglesia naciente en Israel, estuvo hasta 70 años después de Cristo. Y en ese periodo de tiempo hubo una tribulación de esta magnitud. Esa tribulación, les dijo el Señor, fíjense bien, la tribulación empezó aquí. Les dijo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que no os engañe. Esto número 1, amén. Que no os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En esos tiempos del Maestro, aun cuando la iglesia nació, empezaron a venir muchos falsos cristos, muchos falsos apóstoles, porque lo vemos en las cartas de los apóstoles, como dice ahí que en ese tiempo se había levantado Diótrefes, ¿verdad?, que amaba el primer lugar en la iglesia. Dijo Pablo sorprendido, dijo, ahí está Diótrefes que no nos recibe, ni a mí, ni a los discípulos, ni a nadie. Me ha causado muchos males, pero no lo maldijo, sino que dijo, el Señor tenga misericordia, ¿verdad?, y le pague conforme a sus obras. Entonces, ese hombre ya se había levantado en los tiempos del apóstol. Amén, ya se había levantado la oposición que se había apoderado de muchísimos hermanos, enseñándoles falsas doctrinas.
interpretaciones personales. Pero fíjate lo que dice aquí, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hay historia, ¿verdad?, judaica, que en ese tiempo vinieron muchos Cristos. Amén. Dijo aquel varón, ¿verdad?, entendido, ¿no? Se me va de la cabeza, pero tú lo vas a entender el nombre de este hombre. Si alguien me puede ayudar. Cuando dijo, dejémoslos pues, que si este negocio es de los hombres, no va a permanecer. Gamaliel dijo, ¿verdad? Sí. Dijo, pero si es de Dios, permanecerá. Porque ha habido muchos, dijo, que se dicen Cristos, que han traído mensajes y han tenido muchos seguidores y no persevera, porque era falacia, era mentira. Amén. Ya desde tiempos antiguos el Señor estaba, ¿verdad?, advirtiendo a sus discípulos, que fueron instruidos por 3 años y medio, y estaba instruyendo a los seguidores de los apóstoles. Aleluya. Amén. Estas cartas se escribieron y se mandaron a la iglesia primitiva para que las leyese. Bueno, entonces era una de las señales. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En los tiempos de del maestro hubo guerras también, y hubo rumores de guerras, pero no era el fin, les dijo el Señor todavía. Y fíjense bien, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En esos tiempos hubo pestes también, hubo hambrunias, amén. En los tiempos de los apóstoles hubo grandes hambres, tanto que los discípulos, ¿verdad?, un tal Agabo, profetas que había de los santos profetas, ¿verdad?, de este tiempo de la iglesia, profetizaron que una gran hambre venía para ciertos hermanos que estaban en tal ciudad, y Pablo inmediatamente juntó, ¿verdad?, despensas, socorro para aquellos hermanos, y se los mandó, y se cumplió la profecía. Vino una grande hambre. Entonces vemos que todas estas cosas pasaron desde el maestro hasta 70 años después de Cristo. Todos esos acontecimientos pasaron en Israel. Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En esos tiempos mataron a Jacob, el primero, ¿verdad?, que mataron a cuchillo, a un apóstol, Jacob. Lo mataron a cuchillo, se cumplió la palabra. Y iban a ser aborrecidos por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el judío no aceptó el nombre de Yahshua. Dijeron que no era el Mesías. Ellos esperaban a un hombre, a un personaje como el que va a venir, ahora sí, ¿verdad?, que va a venir con una espada en su mano. Y el lagar, ¿verdad?, de la sangre subirá hasta los caballos, dice, y unas ropas teñidas de sangre. Viene a vengar. Amén. Viene como un rey poderosísimo. Ese es el que esperaban ellos. Pero Dios, en su sabiduría, mandó primeramente, ¿verdad? Vino el Mesías por primera vez. Vino humilde, vino a enseñarnos la humildad. Vino como maestro, no vino como rey. Vino a enseñarnos cómo tenemos que ser tú y yo a la estatura y a la medida de Cristo. Tenemos que alcanzar esa medida espiritual y moral, ese sentimiento que viva dentro de nosotros, que es Jesús el que vive adentro. Dijo Pablo, sufro dolores de parto por ustedes, hasta que sea formado Cristo en vosotros. Amén. Amén. Bueno, no es el tema, pero tenemos que meter ahí. Entonces, os entregarán a tribulación. No los recibieron por causa de que ellos no recibieron al Maestro. Amén. Jesucristo los envolvió en ceguera, puso un velo en sus ojos para que no le recibieran, para tener misericordia de nosotros. Ese es otro tema. Bueno, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se cumplió ahí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, aquí está la connotación.
Amén. Y la ecuación. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Aquí sí está hablando de la segunda tribulación. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Amén. Amén. Aquí está hablando de una abominación desoladora. Estaba profetizando el maestro o estaba repitiendo lo que Daniel dijo acerca del fin. El profeta Daniel dijo, Señor, revélame estas cosas. Yo quiero saber, dijo Daniel. Amén. No, le dijo el Señor, tranquilo Daniel, estas cosas no están reveladas para ti, sino para el tiempo del fin. Sé tranquilo, tú dormirás tranquilo, pero también te levantarás del polvo. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Amén. Promesa que Dios le hizo a Daniel. Pero dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entiende. ¿Saben cuál era la abominación desoladora? 70 años después de Cristo se cumplió esta escritura. Cuando el general Tito atacó la ciudad, dice la historia que puso en holocausto en el lugar santo, santísimo, una puerca y la sacrificó para humillar al pueblo de Israel, para burlarse del pueblo de Israel. Entonces ahí abominó el lugar santísimo, porque ya Daniel lo había profetizado, que vendría la abominación desoladora en las 70 semanas escudriña. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El Señor les estaba anticipando a ellos que iba a venir la destrucción. No más que no se los decía tanto así, tan revelado cara a cara, pero les dio a entender que leyesen Daniel, porque ahí estaba profetizada las 70 semanas, que el pueblo de Israel iba a sufrir la diáspora. Amén. Iba a venir el Mashiach, iba a ser crucificado. Amén. Iba a haber gran tribulación para el pueblo de Israel, porque ahí las mujeres fueron violadas, los niños fueron estrellados en la pared. Hubo gran tribulación para el pueblo de Israel. Muchos están esperando tribulación y quieren que haya otra tribulación. Óyeme, si tú hubieras estado ahí, creo que hubieras hablado diferente. Amén. Porque si a ti te hubieran estrellado tus hijos y a ti te hubieran masacrado, dijeras tú, bueno, pues entonces no hay otra tribulación. Amén. Aquí es el fin, aquí ya no hay un rapto, aquí no hay una marca de anticristo. Aleluya. Aquí ellos experimentaron en carne viva, el pueblo de Israel, hasta la abominación desoladora, 70 años después de Cristo, sufrieron una tribulación tremenda. Fueron esparcidos a todas las naciones. En el 1948 se tocó el cuerno por primera vez. Se promulgó que Israel era nación de nuevo. Aleluya. Ahí entraba la higuera, ¿verdad? Que leímos ahorita, que empezaba a brotar. Aleluya. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, el que lee entienda. Entonces, fíjense bien, gran tribulación hubo. Dice, entonces los que estén en Judea, tú vives en Judea para que huyas. Aquí está hablando del pueblo de Israel, entiendan, por favor. Dice, el que lee entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amén. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que críen, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Por favor, hermano, preparado, superdotado, intelectual, con doctorado, y no puedes entender esta escritura. Aleluya. Aquí está hablando del pueblo de Israel. El Señor les está diciendo que la huida que ellos van a hacer, ojalá que no sea en el día de reposo.
Amén. El gentil no usa el reposo. Aquí está hablando del pueblo judío. Ojalá que tu huida, les dice el Señor, orad para que vuestra huida, es decir, la diáspora, cuando salgas, ¿verdad?, de Jerusalén, como el Señor lloró, y lloró ante la ciudad y dijo: oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntar, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí que serás sitiada, he aquí que serás atormentada, he aquí que serás sacada de tu nación y te llevarán en cautividad a todas las naciones. Se cumplía esa escritura. Entonces, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. No van a volver a tener los judíos una tribulación de esta magnitud. No la va a volver a ver. Aleluya. Y lo dice: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Aquí ya empieza la segunda tribulación. Empieza la segunda tribulación, ¿verdad? Desde 70 años después de Cristo hasta ahora ha habido gran tribulación para la iglesia del Señor, aún para el pueblo judío, también en la diáspora. Amén. Ellos fueron masacrados. Hitler mató más de 6 millones de judíos. Aleluya. Ahí entra, ¿verdad? No podemos dejar de hablar, ¿verdad? La bestia ebria, allá en Apocalipsis capítulo 17 dice que toda la sangre de estos dos testigos están en la boca de la bestia, la sangre derramada de los mártires de Jesús y los judíos, de estos dos testigos, se encuentra en ella, en la prostituta. Ahí se encuentra la sangre de los mártires de Jesús, de los mártires de Dios. Entonces, aquí, a través de estos tiempos, la iglesia, ¿verdad?, ha sufrido tribulación 70 años después de Cristo. ¿Qué hemos visto la iglesia? Que los hijos de Dios han sido perseguidos, han sido mutilados. En estos tiempos tenemos hijos de Dios allá en China que han sido ahorcados, los cuellos les han sido cortados. Allá en el África hemos visto hijos de Dios, hijas de Dios masacrados por la bestia, mutilados por el anticristo, que es el 666, que es el número de hombre, que es la concupiscencia del hombre, el hombre animal, que no percibe las cosas que son del espíritu. Han masacrado hermanitos que ahorita hasta estas fechas están siendo masacrados allá en el África, ¿verdad? Por videos hemos mirado cómo los han matado a pedradas, los han quemado vivos, y todavía estás esperando otra tribulación en los 7 años que habló Daniel. Por favor, aleluya. Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando el Señor de 2 tribulaciones, y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a los escogidos. Pero también habla que los tiempos iban a ser acortados en estos tiempos. Fíjense bien, en el año cuando me trae a colación el Espíritu Santo este acontecimiento de Haití, creo que es Haití, perdónenme si no es Haití, pero es Haití. Cuando fue el terremoto hace como aproximadamente, ¿cuántos años? A ver, los que estamos aquí, ayúdenme. ¿Cuándo fue el terremoto de Haití? Cuando las personas, hombres y mujeres, estaban tirados en las calles como perritos llenos de ceniza. Y que el presidente de ese lugar huyó porque no soportó la mortandad cuando fue el terremoto. Dicen ahí, ¿verdad? Fuimos testigos oculares de esos acontecimientos. Dicen a los historiadores, ¿verdad?, los que estudian esos acontecimientos, que la tierra se movió de su eje 7 centímetros. Y los días a partir de ahí fueron acortados. Ahí se cumplía la escritura, la profecía que el maestro dice aquí, que en los últimos días los días iban a ser acortados, porque iba a haber grande maldad en estos tiempos. La iglesia tiene tiempo solamente de bañarse, comer, ir a trabajar, venir, orar, ir a predicar. Ya no hay más tiempo de ociosidad, porque los tiempos fueron acortados.
Por eso dijo el Señor, ninguno sería salvo, porque iba a haber abundancia de ociosidad para pecar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, aquí vemos esas profecías ya cumplidas. Ahora seguimos, dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no los creáis. ¿Qué acaso no hemos mirado nosotros con nuestros propios ojos a gente que se dice en estos tiempos que son Cristos? Hace como unos 10 años, si no me equivoco, había un hombre por acá en los pueblos aquí de Hermosillo, ¿verdad? Aledaños. Había un hombre que se decía ser el Espíritu Santo. Amén, un hombre que andaba todo chamagoso, no se bañaba, el mosquero detrás de él y los cabellos pegados de tanta mugre. Y decía que él era el Espíritu Santo. ¿A que no van a creer una cosa? Tenía seguidores. Aleluya. Allá en otras ciudades por acá, ¿verdad? En los 5 continentes que tiene nuestro globo terráqueo, se han levantado hombres y mujeres, fíjense bien, hombres y mujeres diciendo que son el Cristo. Una que está vigente en estos tiempos que dice ser Melquisedec, la viuda del que hace poco murió, que decía que era Jesucristo y tenía muchísimos seguidores. ¿No lo estamos mirando nosotros con nuestros ojos, estas profecías? Vamos a seguir leyendo, dice, dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Dice, porque aún muchos de los escogidos iban a ser engañados. Amén. Mucha gente escogida de Dios fueron engañados por estos falsos cristos. Y luego sigue diciendo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. Dice, fíjense bien, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, había 500 hermanos, cuando Él desapareció en una nube y les terminó de dar los mandamientos. Y se aparecieron 2 ángeles con los discípulos, porque ellos se quedaron muy tristes por la partida de nuestro Mashiach. Amén. Y les dijeron, varones hermanos galileos, no estén tristes. Así como le habéis visto ir, así de esa manera vendrá. Amén. Así va a venir. Lo van a mirar. Así como lo miraron ir, también lo van a ver venir. Amén. Como el relámpago que se pone del oriente hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquellos y aquellas, pues los entendidos entendieron, ¿verdad? Porque dice Daniel que ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. A nosotros nos está tocando tribulación también, 70 años después de Cristo, ¿verdad? Tribulación de terremotos, tribulación de hambre, de pestes como la que estamos viviendo ahorita, tribulación de falsos cristos, tribulaciones y tribulaciones, amados hermanos, persecuciones de la iglesia. Aleluya, amén. Pero aquí nos está narrando la tribulación. Dice que el que quiera vivir piamente, es decir, santamente, sufrirá tribulación. ¿Que acaso no dijo el maestro que los peores enemigos del hombre serían los de su propia casa? La suegra estará contra su nuera, la hija contra su madre, el padre contra su hijo, el esposo contra su esposa, por causa de este evangelio. Ahí entra la tribulación del alma, del espíritu y físico. Cada día los hijos de Dios tenemos tribulación. Personalmente, el luchar contra los demonios, el luchar contra los que no están convertidos porque tienen demonios, y también estamos sufriendo la tribulación de la peste ahorita. Son varias las tribulaciones. Los hombres, dice, desfallecidos por las olas de la mar. Japón, que no se acabó ciudades, las olas del mar hace poco. No vimos los carros,
los barcos arrastrados por las calles por el agua. Esas son las ondas de la mar. Los hombres desfallecían a través, ¿verdad?, de los medios de comunicación, cómo mirábamos esos acontecimientos terribles en nuestros ojos. Cómo caen, ¿verdad?, los meteoros en estos tiempos que nos están pronosticados, que no sabemos en qué lugar van a caer. Los cielos están siendo conmovidos, las estrellas dice que caerán del cielo, pero no dice que sobre la tierra, porque si cae una estrella Marte sobre la tierra, la desmenuza. Ahí está hablando que se va a expandir el universo, van a caer de sus lugares para que la venida del Señor sea preparada. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Científicamente los científicos dicen que el universo se está expandiendo. Amén, se está expandiendo, está abriendo camino a la venida de la segunda venida de nuestro Mashiach. Aleluya. Entonces sigue diciendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Inmediatamente después de que pase esta tribulación que hemos sufrido ya por décadas. Amén. Hemos sufrido por décadas, de repente se levanta la bestia contra los hijos de Dios y los mata, los encarcela, tantos acontecimientos, los terremotos, etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer. Dice que después de la tribulación de estos días, amén, inmediatamente después de la tribulación va a acontecer. ¿Saben qué cosa va a acontecer? ¿Qué evento va a acontecer? Ya está por acontecer. Aleluya. Está por acontecer que la luna no dé su resplandor y el sol no dé su luz. Pongan atención, por favor. Es el acontecimiento, amén, que está porque nosotros miremos. Ya Israel volvió a su tierra. Dice aquí la escritura que no pasará esta generación sin que venga el Mashiach, la segunda venida. Ya Israel cumplió una generación, aunque una generación bíblica se compone de 70, 80 años, ¿verdad? Tenemos que estar despiertos mirando ahí, porque dice la escritura que los que duermen, ¿verdad?, no pueden velar espiritualmente. Amén. Como dice allá en Isaías, me parece capítulo, si no me equivoco, 55, 65, dice, oh, hombres somnolientos, perros mudos. Amén, perros mudos, somnolientos, que según esto están velando por la ciudad del pueblo de Dios y resulta que están somnolientos, no ayunan, no oran, no velan. Y el Señor les dice perros, amén, perros, con toda la extensión de la palabra. Por eso dice el Señor, si vosotros callasen, las piedras van a hablar. Aleluya, yo no quiero callar, yo voy a hablar la venida del Señor. Ya basta, despertemos. Por eso dice el texto allá, ¿verdad?, que dice que el Señor vendrá como un ladrón de noche. ¿Pero para quiénes? Para los somnolientos, para los perros somnolientos. Para ellos va a venir como de noche, como un ladrón, pero en un sentido figurado, metafórico, de que no, él no se va a venir a robar nada. Dice, ¿cómo? La expresión, el concepto, como cuando un ladrón no te avisa cuando va a robar tu casa. Así, en esa expresión está hablando el Señor. Dice que vendrá como un ladrón de noche y no sabrás a qué hora ha de venir. Amén. Pero para nosotros los que velamos como las vírgenes sensatas, va a venir de día, porque nuestras lámparas están encendidas del aceite de Dios, que es decir, el Espíritu Santo. Para nosotros no viene de noche el Maestro. Para nosotros estamos velando siempre. Siempre estamos velando, esperando su gloriosa venida que aparezca en las nubes. Y dice la palabra que seremos, ¿verdad?, recogidos. Dice allá, me parece que aleluya, dice que en Zacarías, bendito el Señor, 14:5, dice que vendrá el Señor mi Dios y con él todos sus santos. Amén. Y seremos nosotros recogidos acá en Colosenses capítulo 4:13. Dice que vamos a ser arrebatados
los que nosotros estamos despiertos, que no dormimos, vamos arrebatados, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Amén. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que vivimos. No precederemos a los muertos, no seremos delanteros, sino que juntamente con ellos iremos a recibir al Señor en las nubes. A recibir, no dice a irnos por 7 años, no, a recibir al Señor. Lo que estamos leyendo aquí es la escatología. A recibir al Señor en las nubes. Por eso dice ahí que Dios traerá con Él a los que durmieron en Él. Dice, y vendrá el Señor mi Dios y con Él todos sus santos. Dice allá Zacarías. Aleluya. En Zacarías capítulo 14:5 dice que va a venir el Señor mi Dios y con Él todos sus santos. Se refiere a lo que dice aquí Colosenses, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 13. Amén. No os entristezcáis acerca de los que duermen, porque Dios con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice que Dios traerá a los que murieron en Él, es decir, a los espíritus que murieron en Jesús, el Señor traerá. Y es donde se va a efectuar la resurrección, la primera resurrección de entre los muertos. Por eso dice ahí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Amén. Entonces, ahí por eso Zacarías, ¿verdad? Miró y profetizó, dijo, y vendrá el Señor mi Dios y con Él todos sus santos. Aleluya. Los ángeles son santos también, que van a venir a recoger a los escogidos de Dios, de los 4 cabos de la tierra. Amén. Y dice, y traerá el Señor a los que durmieron en Él, para que se efectúe la primera resurrección. Amén. Y no seremos delanteros a los que resuciten, sino que juntamente con ellos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en un cuerpo de gloria, en un cuerpo incorruptible, e iremos juntamente con ellos a recibir al Señor en las nubes. No dice que más allá, no dice que fuera de la atmósfera. Fíjate bien, amado hermano. Dice que en las nubes, hasta las nubes el Señor, hasta ahí vamos a ir a recibirle, a esperarlo nosotros, amén, porque va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en las nubes, y vamos a ir, los ángeles van a venir rápido, nos van a tomar de los 4 cabos de la tierra, y vamos a ir a recibir al Señor, aleluya, y el Señor con voz de trompeta de Dios, amén, descenderá del cielo, va a descender el Maestro, y traerá con Él a los espíritus, a los hijos que murieron en Él, y ahí es donde se va a efectuar la resurrección. Amén. Entonces dice, estas señales cuando tenemos que ver el sol y la luna que se oscurezcan, y entonces, fíjate bien, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice? Las tribus de la tierra dice que verán, no dice que en un rapto misterioso escondido, dice, y verán, y todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aleluya. Ya voy a terminar. Voy a leer nada más Daniel. Gloria al Señor. Miren, fíjense bien. Lo que ahorita les mencioné de Danielito, ¿verdad? Que él quería mirar el tiempo del fin. Pero el Señor lo consoló y le dijo, anda Daniel, estas palabras están selladas para ti, porque son escatológicas, son para el tiempo del fin. Te lo voy a leer desde aquí, desde el capítulo 12, Daniel, desde el versículo 7. Fíjate bien lo que dice. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será tiempos y
y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo se acabó? ¿O cuándo se está acabando? ¿Cuándo entró la mayoría del pueblo de Israel de la diáspora? En 1948, amado. Ahí dice que serán cumplidas estas palabras cuando Israel volviese a su tierra natal. Voy a seguir leyendo, dice: y oí, mas no entendí, dice Daniel. Dice, oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él le respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Aleluya. Hasta la cruz, el continuo sacrificio. Aquí estaba hablando de la crucifixión del maestro, pero también está hablando dos términos aquí proféticos, simbólicos y espirituales. Y te voy a decir cuáles. Dice que hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Amado hermano, usa tus matemáticas. 1290 días. ¿Cuánto es, Rebeca? Contándolos, no es cábala esto que estoy hablando, sino que son términos espirituales. Dice así, 1290 días, contando los números, Rebeca, ¿cuántos días nos da? Cuéntalos nada más, no. 1290 días, cuenta los números, el cero pues no se cuenta. Son 9 más 2, ¿cuánto es? 11. Más 1, 13. 12. A ver, simbólicamente aquí está hablando de las 12 tribus de Israel, pero también sigue diciendo lo otro, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Cuántos estamos esperando al Señor para el día del fin? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos están esperando para el día del fin? Porque aquí hay unos números simbólicos y proféticos, amén, y escatológicos. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. A ver, Rebeca, 1335 días, cuenta los números, ¿cuántos son? 1335. Sí, cuéntalos cada uno. ¿Equivale a cuánto? 12. A 12, ¿verdad? Es el fundamento de los 12 apóstoles. Aquí están los 2 olivos, aquí están los 2 profetas, aquí están los 2 candeleros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo, un beso para todos los que siguen esta transmisión. Les deseo muchas, pero muchas bendiciones. Que Dios te saque adelante y puedas esperar, ¿verdad? Que tengas este número profético, el fundamento de los 12 apóstoles. Amén. Puedas esperar al Mashiach, que tenemos que esperar que el sol y la luna no den su resplandor, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y seremos recogidos de los 4 cabos de la tierra. Dios les bendiga. Amén.